Contexto. Enfocando los hechos. Invitado especial. Alfonso Plazas Vega. Dirige Enrique Saavedra. Un saludo cordial a los oyentes de Contexto. Hoy, con motivo del aniversario número 35 de la toma que hiciera el M-19 al Palacio de Justicia, tengo el gran gusto de que me acompaña el coronel Alfonso Plazas Vega, un hombre que fue protagonista, yo creo que incluso contra su voluntad ese día, de un evento tan cruento y triste de la historia del país que ha marcado la democracia de Colombia en los sucesivos años. Coronel Plazas, me honra saludarlo. ¿Cómo ha estado? Mucho gusto, bienvenido. Muy bien, Enrique, un saludo para ti y para toda la audiencia en este programa. Bueno, coronel, para empezar, son 35 años, es muy fácil decirlo, pero cuántas cosas han pasado tanto en la historia del país como en la vida suya. Es un evento que lo ha ligado usted el resto de la vida, pero también a Colombia y a su democracia que nunca se ha consolidado en este tiempo, pero por la cual muchos hombres han luchado como usted en ese momento. Coronel, ¿cómo recuerda ese día? Me imagino un día normal de su vida. Lo llaman y le informan que un grupo guerrillero se ha tomado el Palacio de Justicia, un lugar que en principio debería estar suficientemente custodiado, con unas intenciones que ya vamos a hablar después. ¿Y cómo es que se monta este operativo y qué información recibe usted, coronel, ese 6 de noviembre de 1985? En el año de 1985 yo me encontraba como comandante de la Escuela de Caballería, que era la sede norte de Bogotá. No me pasó por la cabeza que fuera a presentarse lo que se presentó. De modo que cuando estaba esperando yo que me atendiera el ministro de Defensa para tocar unos temas evidentemente deportivos, empezaron a sonar los teléfonos y la secretaria me dijo: coronel, están llamando por teléfono que el M-19 se tomó las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. Yo le dije a la secretaria: no crea eso es terrorismo telefónico. ¿Qué me iba a imaginar yo que una cosa de esas pudiera ser en serio? Siguieron sonando los teléfonos y en determinado momento me dijo: definitivamente se oyen los tiros aquí, coronel, y acaba de hablar la fiscal de la Corte Suprema, que es amiga del ministro, que está hablando y yo la conozco a ella, y resulta que está diciendo lo mismo. Y, total que interrumpí el tema deportivo, le dije al ayudante: dígale al ministro lo que está pasando, yo necesito hablar ya con él. No pude hablar con él, pero el ayudante entró a comunicarle y yo salí inmediatamente a llamar por teléfono al comandante de la brigada, que era el general Arias Cabrales, a comunicarle los hechos. Me desplacé a la Escuela de Caballería y de la Escuela de Caballería con los vehículos blindados pasé a cumplir lo que el plan para esas ocasiones estaba previsto. Y con mis tropas me moví hacia la Plaza de Bolívar a esperar instrucciones. Antes de irme pasé donde el general Arias Cabrales y le dije: mi general, como yo tengo unos blindados que tienen todos los equipos de comunicaciones actualizados, yo le ofrezco que se venga usted en un vehículo cascabel conmigo, donde tendrá microondas y comunicaciones de última gama. Y él me dijo: no, váyase usted a la Plaza de Bolívar y espere órdenes. Ya sabe usted cuáles son los planes de actuación y yo voy a esperar que se tome la determinación política. Era una medida del general Arias Cabrales sabia, porque sencillamente nada se podía hacer diferente a estar listo para actuar mientras no llegara la orden del gobierno nacional a través de la cadena de mando. Entonces, él esperó que llegara la decisión política, y la decisión política del presidente Belisario Betancur y su cuerpo de ministros fue la intervención militar en el Palacio de Justicia. Nosotros los militares intervenimos porque el gobierno nacional tomó esa decisión. Si el gobierno nacional hubiera dicho no, pues se cumple la orden, así no nos guste. Aquí se hubiera podido cumplir la orden en el caso de que él hubiera dicho no entre, que esto se llama negociar. Pues no es nuestro problema. El problema que tiene que definirlo el presidente y su Consejo de Ministros. Pues llegamos a la Plaza de Bolívar, esperamos la orden y la comunicación me llegó por parte del general Arias Cabrales, que era la única persona con quien yo tenía comunicación para recibir instrucciones y órdenes, porque
De ahí hacia arriba está la cadena de mando y con el conducto regular yo no podía comunicarme ni con el comandante del ejército ni con el presidente, que es lo que mucha gente se imagina que yo podía hacer. Eso no es así. De modo que esperé las órdenes. Cuando llegaron las órdenes de intervención del ejército, hay que entrar a ocupar el Palacio de Justicia, y eso fue lo que hicimos, cumplir lo que estaba determinado en el plan Tricolor. Lo que sabe la opinión pública es que el general Arias Cabrales recibió la orden de llevar los tanques blindados y se produjeron unos disparos desde afuera. Pero, ¿qué hizo en ese momento? Porque sabemos es lo que hizo el ejército. El momento en que usted llega a la Plaza de Bolívar y sigue las instrucciones de la operación de la recuperación. Nosotros llegamos a la Plaza de Bolívar más o menos a las 12:30 y 1 de la tarde, no sé la hora precisa. De la tarde. Los disparos del vehículo Cascabel se produjeron a las 2 de la mañana. O sea que hay un recorrido desde las 12 del día hasta las 12 de la noche de actuación de combate militar, y luego hasta de las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana. Estamos hablando de 14 horas de diferencia. Entonces, en ese momento no se hicieron disparos de cañón. Eso no es cierto. Yo escribí un libro que se llama La batalla del Palacio de Justicia. Después de ese escribí este, que se llama El Palacio de Justicia. La gente va pasando. Es que en este momento la gran mayoría del pueblo colombiano que tiene 35 años estaban haciendo ese día. El que tiene 45 años en el día de hoy, en ese día tenía 10 años. Imagínense si le iba a parar bola a lo que estaba pasando en el país. El que tenga 50 años tenía en ese momento 15 años. Es decir, ya estaba recibiendo la información que pasó una cosa muy rara, y seguramente con el tiempo se fue informando un poco más. Pero si nosotros vamos a mirar, la gran mayoría de la gente del día de hoy no tiene ni la menor idea de qué vida se estaba viviendo en Colombia y de qué cosa tan grave era el M-19, qué cosa tan grave era. Bueno, el narcotráfico sí ha sido igualmente grave desde hace muchos años, y eso tiene que entenderlo la nación colombiana. Y no es el cuento de que es que esta guerra contra el narcotráfico no la hemos logrado ganar. No, es que no la hemos querido ganar, es diferente. Pero esa es la realidad. Y eso está desde esa época. Recuerde que el tema del Palacio de Justicia lo manejó y lo financió Pablo Escobar Gaviria. Recuerde que los grupos subversivos se han venido financiando con el negocio de la droga desde el comienzo. De ahí viene todo. Sí. Entonces, todo esto que estamos hablando toca empezar a contar. Yo escribí este libro sobre el Palacio de Justicia, y cuando ya hace el tiempo, el coronel Plazas, que había sido la persona pues destacada en los hechos del Palacio de Justicia, no el comandante, porque el comandante era el general Arias Cabrales, pero yo era el comandante, digamos, del esfuerzo principal de la lucha contra el terrorismo en ese momento. Y pasamos de ser las personas más queridas. Nosotros éramos, digo yo, la primera persona del verbo amar en esa época, porque habíamos, además de haber contribuido a la salvación de la nación, a impedir que tumbaran el gobierno del presidente Belisario Betancur y lo juzgaran a él y a sus ministros, como era el plan que tenía el M-19, según lo publicó en un folleto que se llamaba Oiga Hermano, que lo distribuyeron en todo el centro de Bogotá en esa misma ocasión, en donde decían lo que iban a hacer, era un golpe de Estado, lo estaban escribiendo ahí. Hablaban del entonces presidente de la República. Después de que hicimos todo eso, la gente pues nos aplaudía y nos quería. El tiempo fue pasando, y a estos señores se les perdonaron todos los crímenes en busca de la paz. Vea usted, el mismo cuento de siempre, en busca de la paz. Coronel, hay un aspecto del que es necesario hablar, y es el tema judicial. A usted, después de algunos años, empezando este siglo XXI, tuvo que comparecer a la justicia por unos supuestos desaparecimientos ocurridos ese día de la toma al Palacio de Justicia, y terminó condenado, estuvo preso varios años, finalmente ya se hizo justicia y se le absolvió en casación la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿cómo fue ese trasiego durante tanto tiempo en el que se manchó su nombre, el nombre de los militares, de la policía, y finalmente se llega a la conclusión de que no había tales desaparecidos, que todo esto fueron condenas injustas sin las pruebas requeridas para proferir un fallo condenatorio? Después de que pasó todo eso y pasamos de ser personas muy apreciadas por la nación, perdonaron a estos señores, les permitieron armar un partido político que se llamó la Alianza Democrática M-19, les permitieron llegar a los cargos más importantes de la nación. El señor Antonio Navarro Wolf participó en los hechos del Palacio de Justicia, llegó a ser uno de los dirigentes de la
Constitución del año 91. Mire usted lo que estamos hablando. Mientras a las personas que defendimos la nación, con lo que nos premiaron fue, a mí me metieron 8 años y medio de prisión y el general Arias Cabral sigue preso. Y sigo contándole. Cuando empezó esa privación de mi libertad, yo escribí un libro, porque ya estábamos siendo víctimas de la persecución. Este fue otro libro, Itinerario de una injusticia. Bueno, y las cosas siguieron adelante. Mi señora escribió un libro que se llama ¿Qué injusticia?, contando cómo habían sufrido ella y la familia, mis hijos, por haberle servido al país. Y después de eso, entonces, como lo que se estaba diciendo era que yo había desaparecido gente, entonces yo escribí este libro. Se llama Desaparecidos, el negocio del dolor. El título lo explica todo. Ese es un negocio. El tema de los desaparecidos es un negocio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Colombia a pagar unas indemnizaciones multimillonarias a las víctimas. Y las víctimas tienen que pagarle un porcentaje a sus abogados. Y esos abogados, con frecuencia, tienen unos antecedentes negros. Por ejemplo, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo estuvo bajo la dirección de un señor Alirio Muñoz, que fue miembro del M-19. ¿Cómo es posible que a los señores del M-19, al colectivo de abogados, le dé poder las víctimas? Entonces terminan ellos del lado de los victimarios, de los asesinos, de sus parientes, de sus deudos, y se vienen contra el Estado colombiano, porque es que si el M-19 es el que sale condenado, pues el M-19 no le paga nada a nadie. El M-19 es un grupo del crimen organizado, pero si el que sale condenado es el Estado colombiano, entonces sí hay indemnizaciones. Desaparecidos, el negocio del dolor. Han aparecido. También puedo leerles la comunicación de la Fiscalía, en donde cada una de las personas que figuraba como desaparecida ha venido apareciendo, y queda perfectamente claro que murieron a manos del M-19 desde los hechos mismos del Palacio de Justicia. Eso hemos tenido que vivir. Bueno, de todos modos a mí me condenaron, pero la persona que en la segunda instancia tenía que estudiar el caso, el magistrado Hermes Darío Lara Acuña, que fue el único de los 3 magistrados de la sala del Tribunal de Bogotá que tenía que tomar una determinación sobre mi caso, estudió todo el proceso y pidió mi absolución. Y los otros 2 magistrados no me absolvieron, me condenaron. Quedé condenado por mayoría a 30 años de prisión. ¿Por qué delito? Por unos desaparecidos que no están desaparecidos. En ese momento no se sabía, pero yo sí lo sabía, que me estaban diciendo una cantidad de cosas que yo sabía que eran mentiras. El magistrado hizo el estudio, no solamente se opuso a los otros 2 magistrados, hizo salvamento de votos, sino escribió este libro, Plazas Vega es inocente. La Procuraduría, doctor Alejandro Ordóñez, jefe del Ministerio Público de Colombia, y mi defensa presentaron demanda de casación, y en la demanda de casación ganamos la demanda y la Corte Suprema de Justicia me absolvió. Imagínese, cuánto daño, ¿no? ¿Cuántos 8 años años y medios privados de la libertad. Vaya, mire el Senado de la República y encuentra usted los peores asesinos, condenados a 400 y 500 años de cárcel, condenados a siglos de cárcel por la cantidad de barbaridades que han cometido. Allá en el Senado de la República, no solo no pagaron un día de cárcel, sino están en el Senado y en la Cámara de Representantes. Violadores de niños, genocidas. Colombia tiene que cambiar. Esto tiene que acabarse. Coronel, aquí se ve un montaje a través de la justicia para condenar a quienes fueron las cabezas del ejército en la recuperación del asalto al Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19. ¿Por qué lograron llegar tan lejos? ¿Qué sectores estuvieron detrás para apoyarlos, aún falseando la verdad y en contra de ustedes, del establecimiento en ese momento de las fuerzas militares y de ustedes como personas cabezas en ese momento, el general Arias Cabrales y el coronel Alfonso Plazas Vega? Esto se debe a lo siguiente, mi querido Enrique, a que hace mucho rato el comunismo viene cogobernando en Colombia. El comunismo viene cogobernando en Colombia hace rato. Creo que en el único momento en que no lo pudo hacer fue durante los 8 años de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Y el comunismo se nutre de los dineros del narcotráfico en todas sus instancias. Tristemente, el narcotráfico tiene comprado a una buena parte de la dirigencia nacional. Las personas que parecen más respetables, porque una persona que recibe dinero del narcotráfico no es respetable, pero como uno no lo sabe, las personas que parecen más respetables
las encuentra uno vinculadas a temas de narcotráfico, a temas del negocio de la droga. El negocio de la droga tiene muchas facetas. Mire, ya le habíamos hablado de la primera parte, los precursores y la producción de coca. Pero es que después viene otro negocio, que son las cocinas y los laboratorios. En las cocinas no se necesita nadie especializado. En los laboratorios se necesitan ingenieros químicos, porque allí tienen que manejar probetas, tubos de ensayo, mezclar sustancias tan peligrosas como el ácido sulfúrico, el permanganato de potasio, el ácido clorhídrico, para producir la cocaína pura. Todo eso es un negocio. Y de ahí viene la distribución, o sea, el tráfico interno. Ese es el narcotráfico interno. Esos son otros grupos de negociantes. Después viene el que más se conoce, que es el tráfico internacional, o sea, el movimiento de la droga de Colombia a otros países, particularmente a los Estados Unidos. Ese es el más conocido y por eso se habla del narcotráfico, pero es apenas una parte de ese monumental negocio de las drogas. Y llegan a los Estados Unidos y viene la distribución en los Estados Unidos. Ese es otro negocio, porque además se multiplica los precios. Y en ese tráfico también hay puntos parciales, como el paso a través de las rutas por sitios como México y contactos con carteles intermedios como el cartel de Sinaloa. Y después de eso viene traer el dinero a Colombia, viene otro gran delito. Eso también tiene un procedimiento y eso también es otro negocio. Ese es el enriquecimiento. Lavado de activos, sí. Y viene el lavado de activos. De modo que lo que hay en el negocio de las drogas es muchas fases y todas son multimillonarias. Y entonces se enfrenta uno a estas organizaciones y terminan como terminé yo, pagando 8 años y medio de cárcel por un delito que no cometí. Sencillamente se vengaron, se están vengando todavía del general Arias Cabrales, se vengaron del coronel Plazas, se están vengando del general Arias Cabrales, están persiguiendo a los oficiales, y eso es el caso del Palacio de Justicia. Pero es que por muchas otras situaciones los militares están siendo perseguidos. Cuando terminó el gobierno de Juan Manuel Santos, teníamos 2.500 militares presos y 15.000 más empapelados. Es decir, teníamos 17.500 personas de la institución armada, de 250.000 soldados, pero los 17.500 personas eran los jefes, eran oficiales y suboficiales, que teníamos un ejército amarrado, y todavía sigue amarrado. Desmoralizado, sin capacidad. Desmoralizado, pero perdón. Mire, el valor del ejército es tan grande que todavía hoy encontré la noticia que han dado de baja a un guerrillero importante. Se necesita mucho valor para eso. Pero no solamente el valor militar o el valor personal de enfrentarse a tiros con unos bandidos, que no son fáciles de derrotar, sino el valor civil, porque es que ahora les abren un proceso. Ese es el problema más grave que tenemos. ¿Cómo van a decir es que no hemos podido derrotar? Es que no hemos podido derrotar el narcotráfico. No, es que ahora les abren un proceso y así no se puede hacer la guerra, si no hemos querido darle la lucha contra estos bandidos. Coronel Plazas, usted habla de algo que es muy importante y es la desprotección jurídica o lo que se ha llamado guerra jurídica contra las cabezas de nuestra fuerza pública, que son las encargadas de proteger el orden público y la democracia en el país. ¿Cuál es la situación de estos altos mandos del ejército que están siendo judicializados sistemáticamente por operaciones de combate contra los grupos organizados del crimen, sin que todavía se esclarezca si la acción fue ilegítima, sino que hay una tendencia hacia su judicialización? De esos 17.500 personas, 2.500 presos, ya han soltado más de 1.000, la JEP. Pero para darle la libertad, ellos tienen que confesar la comisión del delito. El delito que no cometieron. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Eso puede ser justicia, por favor? Estamos siendo partícipes por tolerancia de los crímenes más atroces contra la libertad de personas honorables, que se han jugado la vida por el país. Sobre todo el significado que eso tiene para el honor militar en la historia. O sea, pasan como unos bandidos. Claro, claro. Por ese temor la gente, pero ellos dicen, pues me toca pasar por bandido, pero es que resulta que yo llevo aquí 5 años preso, mi mujer, que es una muchacha de 28 años,
con 2 niños, sola no tiene con qué comer, pues el matrimonio se puede acabar porque aparece alguien que ofrece mejores situaciones. No ver crecer a los hijos. No debe crecer a los hijos ni los puede formar. Y se acaban los matrimonios. Perdónenme, es que la desgracia en que han sometido a quienes hemos luchado por el país es terrible. Es muy fácil ver la guerra por televisión, como la ven la mayoría de los colombianos. Nosotros no sabemos la calidad de atrocidades que han cometido estos enemigos de la patria y la calidad de la atrocidad de quienes los soportan con el cuento de la paz. Eso no lleva a ninguna paz. En Colombia no hay paz. Hoy o ayer lo decía el propio presidente Álvaro Uribe Vélez, a quien también metieron preso. Ahorita está en una condición ahí pues inestable. Dios quiera que le retiren todos los cargos lo más pronto posible, porque el único pecado que ha cometido él es haberse enfrentado a esta caterva de bandidos. Coronel, usted ha dicho muchas cosas y todas importantes, pero vale la pena entrar en algunos detalles, sobre todo por lo que usted anotó, y es que hay una generación que es la inmensa mayoría del pueblo colombiano que no vivió esto teniendo uso de razón, dentro de los cuales me incluyo yo. Éramos muy pequeños, pero a usted lo condenaron, toda esa condena y esos 8 años y medio de pesadilla fue por unos supuestos desaparecidos. Y esa historia hay que decirla con rigor de los hechos que pasaron. La acusación y la condena fue: el general Arias Cabrales y el coronel Plazas desaparecieron 11 personas que salieron vivas, que la televisión las tomó vivas, se las llevaron a la Casa del Florero o al Museo del 20 de Julio contiguo al Palacio, y allá las torturaron y las desaparecieron y no se volvió a saber de ellas. ¿Qué fue lo que pasó? Que la Corte Suprema en Casación logró establecer que realmente no habían sido desaparecidas estas personas. Muy bien, Enrique. Usted ha relatado con precisión el montaje, lo que le dijeron al pueblo colombiano. Y lo más grave que le dijeron al pueblo colombiano fue que aparecieron en las pantallas de televisión unas personas que salían del Palacio de Justicia rescatadas por la tropa, señaladas con un círculo rojo. Y entonces alguien decía: esas personas, esa es fulana de tal que está desaparecida. Salía otra: esa es fulanito de tal. Salía otro: ese es fulano de tal. Todo eso fueron mentiras. Esas personas que señalaron con un circulito están vivas. No estaban desaparecidos, eran personas comunes y corrientes, y algunas se atrevieron a llegar a la fiscalía y aclarar eso. Por ejemplo, la ascensorista del Palacio, Marianel Díaz, ella fue a la fiscalía y dijo: perdón un momentico, están diciendo que esa señora que va al hombro de un soldado, ahí salió en la televisión marcada con un círculo rojo, esa persona era una desaparecida. Yo vengo a decirle, señora fiscal, esa soy yo no estoy desaparecida. A mí me salvó un soldado que me echó al hombro y me sacó. Entonces a mí, yo vi en la televisión y la pusieron a la pantalla y dice: esa soy yo, esa es la falda que yo tenía, esa soy yo. Aún así siguieron insistiendo, es decir, contradiciendo a las propias personas. Una señora, Nubia Estela Hurtado Torres, también tuvo el valor de decirle a la fiscal: señora, esa no es ninguna desaparecida. Lucia Amparo Oviedo, tengo ni idea quién será, esa soy yo. Me acuerdo ese momento, el policía que está ahí, el soldado que me sacaron. Si no me sacan, a mí me matan allá adentro. Yo estoy muy agradecido con los militares. Ahí se presenta, en esa diligencia, se presenta una situación con mi defensor se enfrenta a la fiscal porque había como la tendencia de que la señora Nubia no dijera las cosas que tenía que decir, y como consecuencia de eso le da un preinfarto a mi defensor. Tienen que sacarlo de ahí, del sitio de la declaración, al hospital militar. Se llama Oscar Vicente Pedraza, por si quieren preguntarle a él qué fue lo que pasó. Él dejó una constancia que está en el proceso de la falta de garantías contra mí, porque se trataba de condenarme a mí, para exculpar de su crimen al M-19. Perdóneme, quiero decirle que el M-19 se convirtió en un partido político que se llamó Alianza Democrática M-19, y que hoy en día, ¿usted sabe cómo se llama, Enrique? ¿Partido Comunista? No, se llama Partido Verde. Ese es el M-19. El secretario general, por si queda alguna duda, es Rafael Navarro Wolf, que es el hermano de Antonio Navarro Wolf. Que estas cosas tienen que saber la gente nueva. Después se discutía cuando fueron apareciendo las personas y efectivamente se comprobó que no habían desaparecido. Quedaron el caso de 2 personas, que era una guerrillera, Irma Franco, y un empleado de la cafetería del Palacio, que ellos hasta la segunda instancia se siguió manteniendo que por lo menos eran 2 desaparecidos. ¿Qué pasó con ellos? Que finalmente también se aclaró la situación. Esa situación quedó planteada en la siguiente forma.
el coronel Plaza no tiene nada que ver con esas dos personas. De esas dos personas, la Procuraduría y el abogado investigador de los hechos dicen que no hay constancia de que esa persona haya salido con vida, hablando del administrador del Palacio de Justicia. No hay constancia. El cadáver puede aparecer o puede identificarse en cualquier momento. No se sabe qué pasó con el administrador del Palacio, yo no tengo nada que ver con eso de todos modos. Y de la guerrilla de Irma Franco sí quedó claro que está desaparecida. Tampoco tengo que ver nada con eso, porque hay el seguimiento de esa persona hasta el momento en que la sacan de la Casa del Florero algunas organizaciones de inteligencia del Estado y la llevan a otros lugares, etcétera. Ya ellos tendrán que responder. Y no puedo entrar en más detalles sobre ese tema porque eso sigue en investigación. No se ha terminado de definir. Sí. Bueno, para contarle a la gente, porque realmente somos un país sin memoria, no nos acordamos ni de lo que pasó de la generación pasada, no nos enteramos, pero entonces fue una toma de la guerrilla del M-19. Un asalto, eso fue un asalto criminal, genocida. Que no fue solo. Y además, nada menos que contra las Cortes Judiciales de Colombia. Esto es increíble que haya sucedido. Y lo más increíble es que no nos pasó nada. Con Pablo Escobar, el objetivo era compartir un objetivo común que era, primero, hacerle un juicio político al presidente de la República, darle un golpe de Estado y también quemar de una vez, hacer la diligencia a Pablo Escobar de quemar los expedientes de los extraditables. Que estaban en la usted ya lo explicó, lo que usted acaba de decir es así. Había una connivencia de dos objetivos que llegaban al mismo vértice. El M-19 quería adueñarse del poder, era el cumplimiento de una cantidad de conferencias guerrilleras de las FARC. No se le olvide que el M-19 fue creado por las FARC y fue creado por las FARC en unión con el narcotráfico. El M-19 es la combinación de dos grupos del crimen organizado, las FARC y los narcotraficantes. Pues allí estaba una persona muy importante, era por ejemplo Iván Marino Espina. Iván Marino Espina era miembro del M-19 y a su vez era miembro del cartel de Cali. Murió en su ley porque combatiendo con el ejército cayó en lo que llaman la Casa de los Cristales en Cali, que era una casa construida por José Santa Cruz Londoño para copiar el Club del Comercio, creo que es de Cali, que no quiso darle jamás acceso a los narcotraficantes como socios. Entonces decidieron hacer ellos un club igual para demostrar pues su poder. Y le pusieron demasiadas vidrieras. Y entonces lo llamaban la Casa de los Cristales. Allá murió Iván Marino Espina, miembro del M-19 y miembro del cartel de Cali, del grupo de José Santa Cruz Londoño. Entonces veamos cómo en esto siempre están metidos los terroristas comunistas y los narcotraficantes. Hay otro punto, digamos, ustedes que fueron servidores públicos, está bien que asumen una responsabilidad grandísima y están bajo el escrutinio siempre de la justicia, todo lo que hagan, por acción o por omisión, y eso está bien, ¿no? Hacer veeduría, obviamente con justicia, pero llama la atención que en la anécdota histórica del país lo que menos se habla o lo que menos se pregunta es qué pasó adentro durante la toma, que fue una masacre terrible. Habían 14 magistrados, cuenta la nieta de uno de los 3 sobrevivientes, que fue el magistrado Hernando Tapia Rocha, que después de tenerlos varias horas, obviamente humillados, ultrajados, secuestrados, los pusieron en fila y asesinaron, masacraron a 11 de ellos. Salieron con vida 3. Yo voy a leer lo que dice, es que lo que está diciendo el magistrado, que está vivo de milagro, lo que dijo el magistrado en forma muy valiente, es la realidad, porque él estaba allá. Los guerrilleros los alinearon en los baños y los fusilaron. Los guerrilleros del M-19 fusilaron a los magistrados. Mira lo que dice el doctor Tapia Rocho, no lo estoy diciendo yo, voy a leer lo que dice. Preguntado, doctor Tapia Rocho, sírvase informarle al juzgado ¿qué persona o personas le hirieron a usted y a los demás rehenes que se encontraban dentro del baño ubicado entre el segundo y tercer piso del costado norte del Palacio de Justicia? Contestó, no tengo certeza respecto a las personas o la persona que me pudo haber herido, es decir, él no sabía los nombres de las personas. Pero quienes se encontraban en condiciones de disparar eran los guerrilleros del M-19. Es decir, el doctor Tapia se está diciendo, nos dispararon los del M-19. ¿Cómo se llamaba cada persona? No lo sé, porque ¿cómo va a conocer
los nombres de los guerrilleros, quienes se encontraban en condiciones de disparar a los guerrilleros del M-19. Ellos se hicieron en fila contra la pared correspondiente a los orinales y ordenaron a los magistrados de la corte que nos colocáramos enfrente de ellos. Y yo comprendí en ese momento que el propósito era ejecutarnos como rehenes. Esto es tomado del informe del Tribunal Especial de Instrucción que investigó, fue la primera investigación que se hizo y la investigación más seria que se ha hecho, página 47. Y más adelante, en relación con los guerrilleros del M-19 yo quedé de perfil y por eso cuando sentí que era herido en la espalda no tuve la menor duda en relación con que eran ellos quienes disparaban. Seguro de que quienes habían disparado eran guerrilleros, tan pronto como me sentí herido me hice el muerto, recostándome contra un cuerpo que no se movía. Permanecí allí unos instantes y enseguida logré arrastrarme hasta el compartimento correspondiente al primer inodoro. Allí quedé recostado cerca de la puerta protegiéndome lo más posible y desde ese sitio vi al doctor Nemesio Camacho tendido de espaldas en el piso y herido en la cabeza. Vi igualmente antes de entrar al baño a algunos guerrilleros con revólveres en las manos, confirmando de esta manera que fueron ellos quienes nos dispararon. Nemesio Camacho, quien a pesar del tiro en la cabeza que no le penetró el cráneo, no le penetró, si no estaría muerto, él murió después, según entiendo, pero por mucho tiempo después, por consecuencias de este daño, pero duró varios años, y él alcanzó a declarar y dice, en forma categórica, los señores del M-19 dispararon sus armas. Allí percibí que había sido herido en la cabeza y en la pierna. Bueno, y de este tipo de manifestaciones hay varias. Hay varias manifestaciones. Y estos señores asesinaron a los magistrados del Palacio de Justicia. Uno no entiende cómo la gente termina como protegiendo al M-19 y atacando a las instituciones militares. Contra esos bandidos fue que nosotros nos enfrentamos. Por eso 5 magistrados pidieron declarar a mi favor, ya se han muerto muchos más cuando estaba yo en el problema, y algunos lograron hacerlo. A mí no se me olvida la declaración del magistrado Carmelo Martínez Con, un señor de Cartagena, que dice, esa plaga fue la que nos mató a nuestros compañeros. Yo le debo mi vida al coronel Plaza y a sus tropas. Lo digo francamente en una entrevista en Cartagena. Ahora, los que declararon a mi favor, uno de los que declaró a mi favor, el doctor Miguel Ángel Roa Castelblanco, además, y fue a la escuela de infantería, me dijo, coronel, yo lo quiero defender a usted. Yo no le cobro nada. Y alcanzó a estar de defensor mío 10 días. A los 10 días fue y me dijo, coronel, le pido el favor, yo tengo que renunciar. Primero, estudiando el proceso, no he podido contener las lágrimas. Viendo el proceso y recordando todo lo que vivimos en este momento, el terror que nos hizo vivir el M-19. Yo sencillamente he tenido un problema moral muy grave y yo creo que voy a hacer un papel en el momento de la defensa, en el momento del juicio, de pronto me voy a poner a llorar y yo no quiero hacer eso. Por otra parte, quiero decirle que hay una cantidad de magistrados de los del tiempo actual, varios magistrados principales y auxiliares que me han llamado a decirme que no me meta en ese pleito y que yo puedo correr riesgos en mi vida. Entonces yo sencillamente ya viví mucho eso, yo lo quiero a usted mucho, coronel, le agradezco infinitamente, pero excúseme que tengo que renunciar y renunció. Después, como año y medio después, un hombre que alguna vez tomándonos una sopa ahí en el casino de oficiales de la Escuela de Infantería, que era mi lugar de reclusión, yo me acuerdo que él sacaba las tiras de tomate y decía, es que este tomate puede ser dañino y lo puede a uno perjudicar, puede ser dañino para la salud. Una persona que le dice a uno eso es una persona que quiere su vida, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pues al año larguito me comunicaron un día que se habían suicidado. Yo creo que ese no fue un suicidio. Yo temo que haya pasado algo diferente, pero pues uno no puede meterse más allá porque cualquier cosa que yo piense ahí es apenas mi imaginación la que me lleva allá. Es el país que estamos a punto de perder, ¿no? Y otro punto que usted tocaba es la administración de justicia en Colombia. Aunque todas las ramas del poder público y todas las instituciones democráticas son las que sostienen el pilar de la democracia en el país, la justicia uno pensaría que es la más importante porque es la que quita la venganza, la retaliación privada
Y en este caso, pues lo condenaron a usted 2 veces, condenaron al general Arias. ¿Qué está pasando? Como que se invierte la carga de la prueba en los procesos siempre contra los agentes de la institucionalidad y se permite, por ejemplo, nuestra democracia, los perdones y olvidos a personas comprometidas con crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué nuestras cortes Claro, porque es que tienen los crímenes de lesa humanidad son imperdonables. ¿Por qué nuestras La cortes justicia incluso... internacional no acepta perdones sobre crímenes de lesa humanidad. Y aquí lo vienen perdonando. Exacto. Porque Entonces, la dirigencia política no está en las manos adecuadas. Sí, pero también aparte de la decisión política, también están pues unas instituciones judiciales que los condenaron a ustedes y que lo hicieron sin rigor porque los desaparecidos aparecieron, o sea que no estaban desaparecidos. ¿Qué está pasando? Porque se está invirtiendo la carga de la prueba. Como usted es agente del Estado, presumo su culpabilidad a menos que usted demuestre que esos desaparecidos no desaparecieron. Por favor, Enrique, si en algún proceso estuvo totalmente invertida la carga de la prueba, fue en el proceso, voy a poner solamente el nombre mío. Puedo presumir que ha pasado lo mismo en los otros casos del Palacio de Justicia, pero del caso mío estoy absolutamente convencido, porque a mí me tocó probar mi inocencia. Cuando le corresponde al Estado probar mi responsabilidad, nunca la probó, la imaginó. Y con fundamento en indicios me condenaron. No se puede condenar perdónenme, pero no todo está perdido. Es que yo salgo siempre en defensa de muchas cosas. Cuando uno ve la sentencia de casación, donde me absuelven, la forma como se expresan con relación a los juzgadores anteriores, pues es para que todos ellos hubieran renunciado, porque la Corte Suprema de Justicia les demuestra que son unos ineptos. Y la Corte Suprema de Justicia, perdónme, usted, mi apreciado Enrique, como abogado sabe, en una casación no se juzga a la persona, se juzga la sentencia, la última sentencia, en este caso la de segunda instancia. Se habla de quienes ejercieron ese derecho de hacer o esa función de dar la sentencia, emitir la sentencia. Y las expresiones que utiliza la Corte Suprema de Justicia son supremamente severas contra ellos. Y esos señores han debido renunciar, los dos que me condenaron en segunda instancia. Ellos lo hicieron con fundamento en el juicio de la primera instancia, de la juez Jara. Y a la juez Jara lo que hicieron fue subir a la magistrada del Tribunal de Bogotá. Y la juez Jara se fundamentó en la acusación de Ángela María Buitrago, la fiscal. Ángela María Buitrago le precluyeron. Ahí también hay otro baldón bien grave que no se ha investigado. Lo que pasa es que uno se aburre de luchar contra estas cosas porque encuentra que hay unas fallas terribles en la justicia. No está todo perdido. Si estuviera todo perdido, yo no estaría absuelto. Hay gente buena que renuncia y que viene a Estados Unidos a otros cargos. Tenemos casos recientes. Hay gente buena que le toca es sufrir el cargo y ver cómo sus compañeros, que no son lo mejor, obran mal y entonces ellos tratan de hacer lo que pueden, pero a veces están en condiciones de inferioridad numérica, presentan sus salvamentos de voto, dicen lo que tienen que decir, tienen que sufrir su cargo, pero pues al fin y al cabo las personas están en cargos muy importantes y esas personas pues esperan sus 8 años de servicio como altos magistrados, pero todas esas personas son testigos de lo que está pasando en la justicia. La justicia requiere una reforma. La reforma no es de códigos. La reforma no es de códigos. Aquí hay que establecer las condiciones morales de las personas que llegan a los cargos. Que yo creo que ahí está la falla. Sean personas de comprobada capacitación profesional y recomprobada formación moral. Eso es lo que falta. Usted dice que todavía hay esperanza en la justicia, pero hay que mirar si todavía hay esperanza para creer que las fuerzas militares van a poder lograr resultados operacionales que nos garanticen la paz, porque en cabeza de los militares es que está la paz de la ciudadanía. Unas fuerzas militares que ya de por sí, como usted lo decía, tienen que ser muy valientes para entrar en confrontación contra el enemigo porque pueden terminar en la cárcel o pueden terminar imputados de un delito en el fragor de la confrontación. Y por otro lado,
¿Hasta dónde le hizo daño un cambio de doctrina militar que pudo haber habido en el gobierno Santos con el proceso de paz? Eso hay que revisarlo completamente. Y lo que yo le diga aquí me parece que son palabras que van al viento. Es crear una nueva doctrina para un ejército que debe buscar la paz. Ese es en términos generales el cuentazo. Las naciones crean los ejércitos para proveerse seguridad, para proveerles seguridad y defensa a los asociados, no para buscar la paz. La paz la busca el Estado por otros procedimientos, pero el tema de seguridad y defensa es el que le corresponde a los militares. O sea que eso, desde su concepción, me parece a mí que merece una revisión completa, porque entonces hay que desaparecer eso. Hay un comisionado de paz que acabe en el ejército. Los ejércitos no son para buscar la paz. Los ejércitos son para darle seguridad a los asociados y defender a la nación. Por eso se llama Ministerio de Defensa y Seguridad Nacional. Pero cuando hay otros intereses, cuando las personas salen de los cargos con unas cifras en sus bolsillos multimillonarias y llegan a ciertas organizaciones internacionales en donde se requiere tener un recurso patrimonial monumental para poder pertenecer a ellas y entran con mucha facilidad, uno queda pensando, ¿no? Uno queda pensando, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Esto no está claro. Hay muchas cosas por hacer en Colombia, Enrique. Colombia se puede salvar. Y la última que le hago, ya hablamos de la justicia, hablamos de lo que pasó ese día, que marcó para siempre la historia, incluso lo va a trascender a usted cuando usted no esté, ese va a ser un día que Colombia siempre va a recordar. Hablamos también de las fuerzas militares un poco, pero hablemos de la ciudadanía, a ver si todavía podemos tener fe en una ciudadanía que afecta a la derecha, se afecta a la izquierda, se afecta al centro, que crea en las instituciones, que las respete y se someta al imperio de la ley para que todos vivamos en paz. ¿Qué pasa con los ciudadanos que de pronto trivializan o ven de manera muy liviana y ligera personas, organizaciones que han tomado las armas como un modelo para lograr justicia social y sí ponen el grito en el cielo con cualquier confrontación que haya en la que un miembro de la policía o del ejército, todavía lo vemos hoy, cuando se da de baja a un guerrillero, pues de una vez ponen el dedo señalador y entonces ¿en qué democracia podemos estar mañana sus nietos? ¿En qué democracia pueden envejecer ellos? La ciudadanía necesita en este momento orientación. El problema más grave de la ciudadanía es orientación. Entonces el crimen organizado, como su nombre lo indica, se organiza para desorientar a la juventud. Y entonces le enseñan que todo lo bueno es malo. Hay cosas tan graves como las doctrinas que vienen de algunos lugares internacionales, como la del señor George Soros, que crea una cosa que se llama la Open Society. La Open Society, pues su traducción es sociedad abierta y parte de la base de que la familia es lo peor que existe en la sociedad, porque cierra la sociedad. Hay que abrir la sociedad. Entonces, la familia es un señor con una señora y solamente ellos dos pueden hacer sexo entre ellos y producir unos niños y todo gira alrededor de la familia y eso lo consideran malo. Es decir, la base nuestra moral y religiosa la consideran mala. Entonces, no, la sexualidad debe ser abierta, todos con todos, todas con todos, como quieran. Es decir, como si fuéramos animales. No, es que ni siquiera los animales, porque usted no ve un gallo con otro gallo, ¿no? Ni una gallina con una gallina. Es el gallo con la gallina. Sí. Bueno, pero ni siquiera como los animales. Acaban con la familia. Permiten todas estas organizaciones que destruyen las sociedades democráticas. Además, la democracia está amenazada por el comunismo internacional. Cuando se unen organizaciones como la de Open Society con los comunistas, que es lo que pasa en Colombia, pues la situación es mucho más difícil, porque los comunistas sencillamente no quieren que la gente tenga propiedad privada. Todo debe ser del Estado. Y ya sabemos cómo funciona el comunismo.
A todos los que me están escuchando, no solo les recomiendo mis libros, empezando por este. Aquí está todo lo que usted quiera saber sobre el Palacio Mantenimiento de la Justicia. democracia, maestro, una frase suya célebre, ¿no? Cuando lo entrevistaron allá en el calor. Está en la Librería Nacional. No la busquen en Panamericana porque hay diferencias comerciales o competencia comercial, entonces ahí no la venden. La Librería Nacional tiene este libro. Entonces, ahí está lo que usted quiera. Todo es soportado, todo tiene soportes. Cuando yo digo una cosa, le estoy diciendo quién lo dice o en qué proceso está. Todo está soportado. Todo lo que quiera saber del Palacio de Justicia. Y volvamos a lo que vamos. Necesitamos una reivindicación de la ciudadanía. Para eso necesitamos un mejor comportamiento de los clérigos, de los sacerdotes, de los pastores en el caso de los cristianos, de los rabinos en el caso de los judíos. Y necesitamos que se vayan de Colombia las sectas satánicas, los santeros y toda esa cantidad de chamanes y mentirosos que viven haciendo daño a la sociedad. Y para quienes teológicamente tienen fundamentos serios, necesitamos que trabajen un poco más y que le cuenten la verdad a los muchachos, que le cuenten la realidad y les vuelvan a infundir la necesidad de fortalecer la familia, de fortalecer la propiedad privada, que hay que pagar impuestos, porque sin impuestos no puede funcionar un país. Y al país que los impuestos deben ser para devolverle en obras y en manejo las cosas a la sociedad, no para mantener a los bandidos, a los que precisamente atropellaron a los ciudadanos. Es decir, a mí no me cabe en la cabeza que de los impuestos se esté pagando con el cuento de la paz sueldos a los genocidas. El señor Timochenko, ¿cuánto gana? Pregunto cuánto gana Timochenko, que no es ni senador ni nada. Averígüenlo. Entiendo que gana lo que gana un magistrado. Puedo estar equivocado, pero esa creo que es la información real. Y toda esa caterva de asesinos, son asesinos, pero que los perdonó el gobierno Santos, porque no los perdonó el pueblo colombiano, que dijo no, los perdonó el gobierno Santos. Pero el hecho de que los haya perdonado el gobierno no quiere decir que dejen de ser asesinos, genocidas, violadores de niños, asaltantes de poblaciones. Es decir, cogieron el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, lo volvieron papilla, lo hicieron trizas. Lo que no hemos sido capaces nosotros de tener el coraje de hacer trizas esos acuerdos, ellos sí tuvieron el coraje de hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación. Coronel, pues siempre es muy interesante hablar con usted y todo lo que cuenta, como lo relata y lo que vivió en carne propia. Y bueno, pues es un 6 de noviembre más, ya 35 años. Ojalá Dios lo tenga muchos más años para que nos acompañen estas fechas que siempre los recuerda el país. Hasta sus malquerientes los recuerdan. Usted se volvió un ícono de la historia de Colombia. Y bueno, ¿qué palabras finales quiere dejarle a los oyentes de este 6 de noviembre del 2020, 35 años después de aquel momento triste para el país cuando hubo ese secuestro al Palacio de Justicia que usted tuvo que enfrentarlo muy valientemente? Yo creo que no hay ni izquierda ni derecha. Aquí hay unos comunistas y hay unas personas que creen en la democracia. Yo creo que aquí hay una diferencia notable, y es la más notable de todas, entre el bien y el mal. A mí no me vengan con el cuento de si yo no apoyo el aborto, es una política porque es una manera de pensar de los de la derecha. Y los otros señores que sí lo apoyan, entonces es una manera de pensar de la izquierda. No, señor, aquí estamos entre lo que es bueno y lo que es malo. Lo que está bien, el respeto a la vida de las personas más inocente y más desprotegida, y la falta de respeto a las personas que han sido ya concebidas y tienen la bendición de Dios. El problema no es entre derecha e izquierda, el problema es entre el bien y el mal. Aquí no me vengan a decir que es que los que asaltaron pueblos por todo el territorio nacional durante 70 años, eso es la izquierda. Y entonces los que los enfrentaban tratando de defender a la gente es la derecha. Eso no es así. Otra opinión más, asesinos. Cualquiera. Ellos eran unos asesinos. Y la gente de bien eran los soldados y los policías que estaban defendiendo a los ciudadanos. No es izquierda y derecha, es entre buenos y malos.
El día que los buenos logremos sentar nuestro país otra vez en una sociedad organizada y democrática, podemos empezar a pensar en el partido X o el partido Y, diferentes formas de manejar dentro de una democracia. Eso no existe en este momento en Colombia. Aquí la democracia está comprometida. Aquí el comunismo está cogobernando. Tenemos que liberar a Colombia. Tenemos que independizar a Colombia. Tenemos que independizarnos de Cuba, que sigue manejando a Colombia las bambalinas, porque siguen influyendo, siguen moviendo toda esa cantidad de asesinos que están en las regiones y les cambian de nombre. Toda esa cantidad de grupos, que el Clan del Golfo, que los pingüinos, que los pitufos, que toda esa gente son franquicias de las FARC, viven del narcotráfico, viven de la extorsión, viven violando gente, viven reclutando menores, viven extorsionándole a las personas que trabajan y viven acabando con Colombia. Tenemos que acabar con el mal y tenemos que proteger a los buenos y tenemos que hacerlo con los mecanismos que nos da la democracia, los tenemos pulverizados. Bueno, coronel, encantado. Un honor saludarlo y creo que usted merece toda la admiración del país, ya que se ha limpiado su nombre, gracias a Dios. Enrique, gracias por su invitación y Dios bendiga a Colombia. No podemos sacar a Dios de Colombia porque se acaba Colombia. Dios bendiga y proteja a Colombia. Aquí termina Contexto. Hasta la próxima.